Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. El sonido de los murmullos rompía con el silencio en la sala en la que se llevaba a cabo el cónclave. Montecalme acababa de pronunciar su iniciativa contra el crecimiento desmedido del mercado negro de armas de fuego en la ciudad. Esta era una cosa que se había atribuido al contrabando de grupos de choque anarcas patrocinados por el ministerio, especialmente por sus pequeñas células sectarias que pululaban alrededor del territorio. Desafortunadamente para él, esta ciudad era un punto de conflicto que casi se podía decir que compartían con el Sabbath. Y si la camarilla consideraba la situación tan delicada como para mandar a un Justicar, la espada de Caín mandó a uno de sus cardenales más prominentes en reciprocidad, Klaus Conrad, quien también quería eliminar la amenaza anarca, especialmente para poder descartar una posible alianza en el futuro entre sus enemigos, y de esa manera tomar control para el Sabbath una vez que los anarcas fueran removidos del mapa. El acuerdo llegó entre partes y sin oposición. Era tiempo de ver arder las locaciones clandestinas de las serpientes y con ellas sus esperanzas anarcas de controlar la ciudad. Bienvenidos jugadores de Vampire The Eternal Struggle a Masterface. Entren libremente y por su voluntad y dejen parte de su sangre aquí. Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos esta noche a platicar sobre Vampire The Eternal Struggle, pero como de costumbre no estoy solo, me acompaña un grupo de expertísimos y además gente que me da mucho gusto volver a oír en este capítulo de vuelta. Me refiero a Carlos, el príncipe de la ciudad. Amigo, qué gusto volverte a escuchar. Claro, el gusto también es mío, ¿no? Ya estábamos ansiosos por iniciar el año, ¿no? Ya aquí, pero aquí andamos, ¿no? Ya con muchas sorpresas que ya hablaremos de ellas a lo largo del capítulo, a lo largo de los siguientes capítulos, tal vez, porque no nos va a dar el tiempo en este. Sí, hay poquito a poco porque hay muchas cosas, ¿no? Ha sido más de un mes de estar aquí en pausa, así que se han juntado las cosas. Y también nos acompaña, como de costumbre, mi estimadísimo Luis, el vampiro más joven de la cripta que tiene 2 votos para votar en contra de lo que sea. Amigo, ¿cómo estás? Bien, muy contento aquí de regresar a grabar con todo lo que nos espera de cambios y de muchas cosas en este año. Y pues a ver, empezando con un capítulo de un tema que me gusta mucho. Sí, la verdad es que el tema suena súper bien, a mí también me gusta, es probablemente uno de los diferenciadores más fuertes del juego, entonces definitivamente a mí también me emociona, pero ¿qué les parece si antes de irnos a hablar sobre política, que cuando uno lo dice así suena que va uno a estar hablando de la situación actual del país o internacional, pero no, o sea, nos referimos a la política en Vampire, vámonos con unas noticias porque tenemos un montón de cosas de qué hablar. Noticias de la semana. Y las noticias se han acumulado, así que díganme amigos, ¿con qué les gustaría empezar? ¿Con qué? A lo mejor deberíamos de empezar un poco, debería de haber empezado yo a lo mejor un poco más festivo, hablando de que hemos regresado, ¿no? De que esta es la tercera temporada, la cuarta temporada, ya me perdí un poco, ¿como cuántas temporadas Creo llevamos? que es la cuarta, al parecer. Sí, porque cuando hicimos una pausa el año pasado, pues no cerramos temporada, lo que pasa es que no terminaba el año. Tuvimos una pausa por diferentes asuntos laborales y de cambio de trabajo, de tuyo y mío, pero aquí ya estamos iniciando lo que es ahora sí la nueva temporada, creo que es la cuarta. Pues considerando cuando empezamos en la pandemia, ¿no? O sea, poquito antes de la pandemia, antes. digamos que esta es la cuarta temporada, pero lo que sí es que llevamos 4 años, ¿no? Es 2019, empezamos 2019 seguro. Creo que sí, si no mal recuerdo, sí, sería que lo cheque, pero creo que sí. Sí, yo también recuerdo que fue 2019 aquí. Me sorprende que Luis esté tan silencioso porque seguramente él sabe, entonces yo esperaba que él nos dijera, pero... No, yo me quedé silencioso porque justamente no recuerdo nada, pero intento hacer así esa memoria porque efectivamente sí empezamos antes de la pandemia y pues debió haber sido 2019. Hay una forma de saberlo y es... Tú estabas en el club. Yo estaba en el club todavía, claro, así que sí,
Sí, debió haber sido 2019 cuando empezamos. Sí, porque yo estaba todavía trabajando en la agencia en la que trabajaba en ese entonces recuerdo más o menos que debió de haber sido 2019. Sí, entonces estamos cumpliendo, este año en algún momento cumplimos 4 años, ¿no? Por lo tanto... 20 de diciembre del 2019. ¿Ese fue el primer capítulo? Ese día, primer capítulo. ¡Sas! ¡Qué fuerte! Se ha pasado bien rápido, bien rápido. Pues estamos de vuelta, amigos. Los extrañamos los micrófonos, extrañamos de repente la interacción que generan los capítulos. Si ustedes nos extrañaron, sépanse que es mutuo. Acá estamos de vuelta con algunos ajustes importantes, así que no sé quién quiere empezar con noticias o ajustes o platicar o contarnos un poco cómo ven como este speech de bienvenida de la siguiente temporada, amigos. Quien quiera. Pues mira, yo creo que mejor empezamos con los ajustes porque la bienvenida y todo no va a estar completo hasta que no nos hagamos saber y entender con todo el mundo. Ok, pues dale, Luis, ya te apuntaste a decir. No, cuéntalos tú, por favor, si tú ya estás bien entrado. Sí, me tocará ser el malo de la historia, porque creo que esta es una noticia que de repente es complicada de decir, pero yo lo voy a contar desde lo positivo, ¿no? O sea, pero sin anestesia, ahí les va. Vamos a tener que reducir el volumen del contenido. ¿Qué significa esto? Ya no vamos a poder salir semana con semana. No como salimos hoy en día. Vamos a salir con un capítulo largo cada 15 días y con un capítulo muy cortito que nos permita abordar algún detalle, que nos permita abordar alguna noticia, que nos permita abordar algún detalle de la mecánica, lo que sea, ¿no? O sea, creo que ya teníamos planes para esto, pero lo irán descubriendo ustedes también para no spoilerear todo. Ese sí podría salir cada 8 días, pero tampoco es mandatorio, ¿no? O sea, el podcast, como ustedes lo conocen, como ustedes lo disfrutan, va a tener que salir cada 15 días y esto es por muchos motivos. En términos de planeación, de repente se ha vuelto demandante, ¿no? Que si bien la planeación no es a lo mejor el aspecto más complicado, sí necesitamos planear las cosas bien y ejecutarlas con el tiempo necesario, porque como saben, quien produce este podcast y a quien le agradecemos un montón su chamba es Carlos. Entonces ahora Carlos tiene una situación de trabajo un poco más demandante, mucho más demandante, entonces necesitamos darle más tiempo para que la producción se mantenga con la calidad que nos gusta y tampoco sentir que estamos estresados, ¿no? O sea, al final, este es un proyecto que, como decimos hace un momento, llevamos 4 años haciéndolo y yo les aseguro que hablo por mí y por mis compañeros de micrófono, que cada vez que nos hemos sentado aquí lo hemos disfrutado. Cada vez que nos hemos sentado aquí a grabar, cada vez que nos hemos sentado a platicar del juego, cada vez que pasa este momento que están escuchando, lo hemos hecho con gusto, lo hemos hecho con ganas, lo hemos hecho disfrutándolo y no queremos definitivamente perder eso, porque eso definitivamente impacta en el resultado final, ¿no? Entonces, en resumen, no queremos perder esto y para no perderlo, tenemos que reducir la cantidad de contenido, el volumen de contenido al mes, ¿no? Esa es creo la noticia dura, pero vamos a tratar de mantener las cosas como ustedes las conocen y les gustan. En algún momento yo dije ya no puedo hacer las ficciones, pero seguramente para cuando estén escuchando esto se darán cuenta que las ficciones no las perdimos y vamos a tratar también de tener estos capítulos ahí muy chiquitos y probar cómo les va, ¿no? También para ver si a ustedes les gustan, para ver si funcionan y ver si le damos continuidad o si quedamos nada más cada 15 días. Esas son las noticias y el qué va a pasar con el podcast. No se me olvida nada, ¿verdad, chicos? No, y justo de lo que hablabas, ¿no? Así ya nada más para cerrar, lo que queríamos y lo platicamos mucho es decir, bueno, vamos a hacer un programa cada semana, pero con prisas, y la verdad queremos darles la mejor edición, el mejor tiempo, o sea, hacer las cosas como se debe, ¿no? Porque podíamos seguir saliendo una cada semana, pero yo ya tengo un trabajo que salgo a las 9 de la noche, antes tenía un trabajo que salía a las 3 de la tarde, entonces tenía toda la tarde para editar cada semana y ya pues los fines de semana ir a jugar, entonces ahora lo que queremos pues ya es tener la misma calidad sin perderla. Obviamente van a ser capítulos largos, así si quieren pueden dividirlo mitad y mitad y disfrutarlo en cada semana. Pero también está bien, ya hay más, ¿no? Están nuestros amigos de Bleed 3, están muchas cosas en YouTube, o sea, todo esto está creciendo y es bueno también tener otros puntos de vista, que eso también se agradece. Sí, justamente, porque las últimas grabaciones del año pasado, por mucho que lo disfrutamos al momento de estar grabando, la verdad es que hubo días que se sentían bastante estresantes por el estar poniéndonos de acuerdo y que pues la mitad de los que estamos aquí tenía que correr y la otra mitad pues
O sea, tampoco se trataba de que si uno estuviera disponible estarle metiendo presión al otro. O sea, queremos que las cosas estén cómodas para todos y que salga el mejor tipo de contenido tanto para ustedes como para nosotros. Y aparte, pues ahí vendrán otras sorpresitas que ya las iremos subiendo en nuestras redes sociales. Bajará la frecuencia del podcast, pero el podcast sigue cada 15 días, seguro. Y como bien mencionó Oliver, ¿no? Entre semanas, cuando lo creamos pertinente, podremos sacar un capítulo flash, así relámpago, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí seguiremos hasta que nos aguanten. Es correcto. Y pues no sé si haya, bueno, estas son como, no son malas noticias, solamente son cambios. A lo mejor suena un poco como a menos contenido, pero al final del día el podcast es mejor, o sea, y es un poco lo que platicábamos, ¿no? En las juntas de producción que tuvimos, o sea, es mucho mejor hacerlo de esta manera a no hacerlo del todo, ¿no? Que era la otra opción. Entonces, pues, aquí seguimos con ustedes, amigos, y siempre, con el gusto de toda la vida. Así que platiquemos un poco de otras noticias, de cosas más, como más cheerful, ¿no? Cuenten, Claro. saca un tema de unas tiendas, ¿quieren hablar de eso o de qué quieren platicar? Sí. Bueno, si quieres, doy la introducción y ahorita que Luis nos complemente. Este año, y como lo hemos mencionado en los grupos en los que estamos con nuestros amigos de España y de Chile, y como habrán visto a nivel mundial, se ve que hay un revuelo, ¿no? Por enseñar a nuevos jugadores. Y quisimos tomarlo, ya lo habíamos pensado, para enseñar y crear abrazos, ¿no? Que de hecho ya tenemos eventos y tenemos muchísimas actividades para este año. O sea, nuestra meta es, si es posible, duplicar, triplicar lo que se pueda de jugadores activos de Betis en México. Entonces, ese es gran punto y Luis es gran artífice de esto, ¿no, Luis? Pues ahí andamos, o sea, la verdad es que yo creo que todo el mundo estamos buscando ahí hacer lo posible desde lo que nos toca. Yo, por ejemplo, pues estoy viendo ahí la gestión de producto, hablando con las tiendas, viendo cómo vamos a estar haciendo las demos y todo esto. Y también pues Carlos está ahí bien metido con la parte de la coordinación nacional, porque aquí en México, por unas u otras razones ahí, igual de la vida de quien era el coordinador nacional, pues lo movieron a otros lados y ahorita estamos ahí un poco a la deriva como comunidad. Entonces pues estamos arreglando cosas por todos lados, pero yo espero que sí, que efectivamente salgan muchísimos abrazos, muchísimos jugadores nuevos. Vamos a estar dándole muy muy duro a la difusión del juego acá en México. Y como dice Carlos, esperemos que al final de este año acabemos con el triple de personas con las que lo empezamos. Claro, y bueno, como también tenemos una tienda nueva, aparte de nuestros amigos del club, que siempre ha sido la casa y fue la primera tienda que nos abrió las puertas para hacer torneos y muchísimas cosas más. Después se sumó Orcs y también tenemos una nueva tienda, ¿no, Luis? Que creo que es una vieja conocida de la comunidad, pero bueno. Que es la tienda de Cerebrum, para los de acá de Ciudad de México, que ahora abrieron una nueva sucursal en Plaza Gala y por Metro Zapata, y pues ahí vamos a estar yendo también, pues intentando hacer crecer la comunidad y ya un poco que se forme por lo menos la gente para una mesa. Pues ahí estaremos semana con semana también armando juego casual y pronto eventos y todo, ¿no? Manténganse ahí al pendiente de nuestras redes sociales, porque como ya saben, ahí siempre en Facebook y en Instagram ponemos cualquier tipo de evento que vamos a tener en cualquier lado. Entonces, ojo ahí a las redes. Así es. Pues bueno, creo que por parte de los abrazos, al menos aquí en México, hasta ahí, ¿no? Simplemente mencionar ahí un gran saludo a la gente de Chile, que justo ellos nos inspiraron un montón porque ellos ya lo están haciendo. Les explotó ahí la comunidad y ahora, antes estaban como nosotros y ahora las últimas semanas parece que tienen así en sus juegos casuales gente para 4 o 5 mesas. Entonces, pues muy padre por esa comunidad, y yo creo que también muchas felicitaciones a la gente de Anatema, que se ha rifado mucho poniéndose ahí la camiseta y dando su tiempo para enseñar a jugar a toda la gente novata. Entonces, muy muy padre por ellos también. Oye, sí, la llegada de Anatema, yo recuerdo que eso fue como súper interesante, porque de repente los empezamos a ver en Instagram. Y llegaron con un montón de contenido bien padre, ¿no? Tenían por ahí unas fotos con personalidades y unos autógrafos y cosas así, que dijimos, órale, estos sí, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, sí, ellos súper motivados. Y hasta donde yo entiendo, básicamente lo que hicieron ellos fue pues un poco como hablar con las tiendas y motivar a que pues dejaran que la comunidad se sumara. Y como yo lo entiendo, creo que ellos se encargan, digamos, como de esa parte de la enseñanza y de las demos, y ya todo el resto de la comunidad, pues siempre que puede, va y tiene sus mesas casuales como para formalizar los días de juego en cada tienda, y pues la gente que se va integrando, pues que vea que el juego está vivo y todo. Entonces pues ahí
muy padre el hecho de que toda la comunidad en su conjunto está poniendo de su digamos, su granito de arena para que todo crezca. Correcto. Y bueno, también tendremos torneo, ¿no? El 5 de febrero. Ya el próximo fin de semana, el domingo. Y todavía están a tiempo de hacer su registro, ¿no, Luis? Bueno, que el día que lo estamos grabando todavía está la gente a tiempo para hacer su registro, pero probablemente el día que lo escuchen... bueno, sí, ¿no? Sí, estamos todavía pensando que esto va a salir antes de que sea, entonces sí, todavía habrá tiempo para que se registren. Había algo que no sucedía acá, que sí sabemos que sucedía de pronto en otros lados, que era pues gestionar los torneos con pagos anticipados y cosas por el estilo, que acá pues lo vamos a empezar a probar para ver si podemos tener mejores premios, un montón de cosas que también motiven más a la comunidad a asistir y todo, y a ver cómo nos va este primer torneo del año, que ya la gente anda muy calientita y con muchas ganas de competitivo. Claro. Pues súper bien, la verdad es que ese torneo, pues esperamos ver los resultados de todos los esfuerzos de juntar comunidad, ¿no? O sea, la verdad suena bien y yo no creo asistir, pero a lo mejor voy a tomar fotos y eso. Qué raro, eso no lo vimos venir, ¿eh? No, ¿verdad? Perdón. Qué gran sorpresa. What a twist. No, y bueno, se estarán preguntando que por qué no se escucha Lalo. Lalo tuvo un inconveniente técnico, pero Lalo acá anda y andará, ¿no? Porque muchos han de decir Lalo y el helicóptero, pues Lalo y el helicóptero, pues ahí andan. le tocó guardarse el día de hoy, pero sí, nos pidió específicamente y de manera muy explícita y contundente que mandáramos saludos a toda la comunidad de su parte, y que hará todo lo posible por integrarse para el siguiente episodio y ya de ahí de manera regular. Exacto. Es correcto. Ahí no crean que Lalo no, o sea, Lalo sí, pero ya saben cómo es. No, porque perdió esa final en online, no crean que sí era verdad que lo sacamos, no. No. Si no lo sacamos cuando se volvió español, no lo vamos a sacar ya en el futuro seguramente, entonces. Bueno, quién sabe, porque está por ahí amenazando que volverá a tierras peninsulares este año, y a lo mejor vuelve más español todavía, así que tendremos que hacer un segundo juicio. Pues a ver qué pasa, porque Lalo ya saben que es como como un wildcard, ¿no? O sea, un día puede llegar y estar aquí muy bien y todo bien, y al otro día ni siquiera conectarse, y a la otra llegar con helicóptero, entonces, o irse a España. Entonces, de Lalo no podemos esperar. Esperamos todo, porque puede pasar cualquier cosa. Así es. Le mandamos un saludo enorme, por cierto, Lalo. Gran abrazo, Lalo. Y pues creo que eso es básicamente todo lo que tenemos por comentar en las noticias. A lo mejor lo único que se nos escapa es el detalle que mencionaron ahí en el newsletter, en el último que hubo, que ya estaba próxima a subirse la siguiente tanda de cartas a DriveThru, pero pues a día de hoy no ha llegado y no sabemos cuánto faltará. Entiendo por Ginés, y también lo comentaron los amigos de Blitz 3, que ya más bien parece que todos los archivos que tenían que mandar para esta nueva tanda ya están, pero pues DriveThru tiene que terminar de hacer una prueba de impresión y pasar ahí por control de calidad con la gente de Black Chantry, que la verdad no sé qué tan tardado sea eso, porque creo que pues los envíos y todo aquello tarda un poquito de DriveThru a Europa, pero pues esperemos que ya sea lo antes posible, que le den luz verde y a ver qué van a subir. Claro, justo eso lo comentó Ginés en el Twitch de los amigos de Blitz 3, que se perdió y no pudieron subir a YouTube. Lo tuvieron ahí y habló de eso, ¿no? Que también pues, reclamábamos mucho que lo queríamos para regalos de Navidad, pero pues bueno, van a tener que ser para regalos de primavera, esperemos, ¿no? Que no sean para regalos de verano. No, pues ya con que estuviera para el 14 de febrero sería una chulada, pero yo creo que no va a pasar. O de Navidad, pero del 2023. Claro, pero bueno, esperamos con ansias, ¿no? Porque ya. Sí. Nosotros venimos acá armando nuestro pedido colectivo desde diciembre, pero pues vamos a esperar a que salga la nueva tanda y así vamos a estar, y ojalá no terminemos hasta marzo pidiendo, ¿no? Así lo hemos ido postergando. Y otra cosa, ¿no? Ultra Pro también nosotros existimos del otro lado del charco. Igual a lo mejor tampoco llega a los tapetes como a los amigos españoles, pero por lo menos volteen a vernos, ¿no? Pero Ultra Pro, según yo, es una marca gringa, ¿eh? Entonces, hasta debería ser más fácil.
Relativamente. Bueno, ya es una historia que ahí nuestros amigos de Blade 3 han contado de unos tapetes que se perdieron y todo acá, y nos preguntaban que a nosotros sí nos llegaban y a los chilenos también no. Acá nosotros hacemos nuestros tapetes, acá, Pues acá no mira, nos llega nada. además los envíos de Ultra Pro son carísimos. Yo acabo de comprar unas tarjetitas de un juego que me gusta que se llama Ascension. El envío era, o sea, creo que iba a gastarme $15 en las tarjetitas y del envío eran como 900 pesos. Entonces no había forma de pedirlo para México. Exactamente. Pues bueno, creo que son las noticias, ¿no? Ya no Solamente recuerdo que hay nada una más. noticia que, este no es noticia, es como aquí autogol, pero quiero contarles que tengo una página en Instagram en la que estoy haciendo remakes de ilustraciones de Vampire. Entonces, como ya tenía harto a Luis mandándole cosas de estos remakes, dije, no, ya quiero dejar a Luis descansar un poco, que tampoco lo hice, pero empecé a subirlos en esta cuenta que es @todos tus huesos junto, así como suena, todos tus huesos. Y estamos subiendo periódicamente, bueno, de hecho, a lo mejor a alguno de ustedes ya le tocó verlo, subimos un vampiro diario hasta que salió este podcast, entonces fueron un montón de vampiros, y para que vayan ahí a ver artes alternativos. No sé si ustedes sí han tenido oportunidad de verlo, ¿no? O sea, creo Sí, que sí, sí. sí. Sí, Lo bueno. hemos compartido, de hecho, en las historias de Instagram de Betes México. Entonces ahí también lo seguiremos haciendo eventualmente. Entonces también, por si no localizan la página, no la vieron, revise las historias de Betes México. Y entonces ahí van a dar con la cuenta de Instagram de Oliver. Sí, muchas gracias. Sí, esta es una cuenta, aparte, completamente de arte basada en AI, y pues justo aprovechamos para rehacer algunos vampiros ahí que quedaron, o sea, no sé, especialmente del grupo 1, o algunas ilustraciones que yo pensaba que a lo mejor se les necesitaba hacer más justicia, entonces ahí tenemos algunas cosillas para ustedes que son fans y que los reconozcan y vean versiones diferentes. Y ahora sí, ya con eso creo que terminamos la sección de noticias y estamos listos para platicar sobre el tema de la semana. A menos que alguien sea poseído por Lalo y quiera detenerme con alguna noticia, creo que podemos avanzar. El Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales. Y vamos a hablar esta semana sobre política en Vampire: The Eternal Struggle. Pero como de costumbre tenemos una pequeña introducción respecto a la interpretación de la política traída desde el mundo de los vampiros, ¿no? Desde el mundo de Vampire the Masquerade. Creo que el tema de la política en el juego de cartas se reinterpretó de una manera sumamente inteligente e interesante para generar una mecánica única de este juego. Si bien es real que el tema de la política en el juego de rol está ahí y es importante y es como una estructura muy fuerte que provoca esta sensación de opresión, especialmente en la camarilla, es muy difícil que tú como jugador participes de la política. ¿A qué me refiero? Que el setting regular es que tú juegues con un neonato, es decir, eres una generación 13ª y sabes qué poder político tienes, pues ninguno, ¿no? Y sabes qué participación tienes en la política, pues probablemente ninguna tampoco, a menos, obvio, que tu personaje esté muy especializado en eso, que tenga un background para eso y que tu narrador lo permita, porque regularmente a lo mejor tampoco quiere que participes en la política, sino que sufras la política, ¿no? Entonces, siempre el primer contacto además con la política es el príncipe, ¿no? Esta historia cliché y aburrida de el príncipe te habla para que hagas tal cosa, ¿no? Entonces, el príncipe va a ser tu contacto directo con la política y a lo mejor de repente conocer algunos primogénitos y así, ¿no? Sinceramente, cómo lo traen al juego de cartas es una historia completamente aparte. De entrada, porque podemos ver a la totalidad de la política, es decir, podemos ver en mesa tanto a los príncipes como a los primogénitos, como a los justicars, como a los miembros del círculo interior, y además a la política del Sabbat, que la política del Sabbat se sentía más como una estructura de una secta, es decir, los rangos eran este mockery de la eclesiastés, y por lo tanto habían arzobispos, obispos, cardenales, ¿no? Que si bien tenían poder político, la política en el Sabbat era un tema como muy mezclado entre el poder personal, el poder político y el poder, o sea, qué tan violento podía ser, ¿no? O sea, qué tanto podías defender también lo que hacías. Entonces,
ser tener un título en el Sabbath y tener un título en la camarilla, si bien no era lo mismo, me gusta que en el juego de cartas sí se haya podido homologar para poder hacer una mecánica, les digo y reitero, exclusiva para este juego. También de nuevo vemos por allá títulos que no pertenecen ni a la camarilla ni al Sabbath y son títulos independientes, que jamás lo íbamos a ver en el juego de cartas, ¿no? Digo, en el juego de rol, perdón, porque a lo mejor había algunos personajes que tenían el poder suficiente o la influencia suficiente como para que al final se representara como votos en el juego de cartas. Los Magalli y por ahí el Imperator y otras cosillas ahí fueron apareciendo como para sumar, pero la representación en el juego de Betes, ya para cerrar mi participación y darle el micrófono a Luis, genera un ecosistema muy disfrutable porque te permite participar activamente en la política, activamente o pasivamente, ¿no? Porque pasivamente puedes tener votos nada más para estorbar y decirle que no a todo y convertirte en un bache para la política, a pesar de que tú no tengas votos a manera de acción. Ya lo platicaremos más adelante, pero de alguna manera estás participando, ¿no? Y eso es algo que definitivamente era muy difícil de llegar a disfrutar en el juego de rol, ¿no? Tener un príncipe en el juego de rol como jugador, nunca me tocó ver, ¿no? O sea, alguien que tuviera influencia, a lo mejor sí, pero un príncipe, un Justicar, jamás en la vida. Y creo que eso suma y hace atractivo al juego de rol, ¿no? Digo, al juego de cartas versus el juego de rol. Que hace poquito estaba platicando con Luis que decíamos que algunos de los ganchos para atraerte para atraer a los jugadores de rol, y teníamos ahí algunos puntos, y no lo mencionamos, pero poder jugar con un príncipe o poder jugar con un grupo de príncipes, o es más, jugar con los Justicars del grupo y tenerlos todos al mismo tiempo actuando como si fuera una especie de crónica épica, es viable y es atractivo y le da un sabor súper, súper, súper único a este juego de cartas. Y ya, creo que aquí me extendí, pero es que me emociona un poco el tema del paralelo entre políticas, así que le paso el micrófono a mi estimadísimo Luis para que nos cuente un poco cómo visualiza, qué guía quiere darle al capítulo de esta semana. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. Pues mira, yo de pronto sí tenía comentarios, pero los vamos a incluir ahorita más adelante en la conversación para que el paralelo sea como mucho más enfocado al juego de cartas. Vale. Mientras, pues que hay que empezar con lo primero, ¿no? Para no empezar en segunda como muchas veces nos pasa en los capítulos. Entonces, Carlos, cuéntanos de mí no un vas poco. A estar hablando, Luis. Carlos, cuéntanos un poco de qué hablamos cuando hablamos de la política en el juego, ¿no? O sea, en mecánica me refiero, porque de pronto también decimos que el juego y la interacción entre los jugadores suele ser bastante política, pero no es eso de lo que vamos a hablar hoy, sino de jugar cartas que traen ahí la palabra acción política, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de qué va eso. Claro, como bien mencionas, y para la gente que está empezando a jugar, una cosa es la política que tú como jugador efectúas dentro de la mesa, ¿no? Cómo interactúas con los demás jugadores o matusaleas, ¿no? Aquí vamos a hablar del arquetipo de la política, ¿no? Como ya venimos hablando del Bleed y de los mazos que sacó Black Chantry de Bleed, que es ataque directo y todo eso, la política, como su nombre lo indica, y como bien menciona Oliver, traído ya del rol, hay vampiros que tienen títulos, ¿ok? Hay títulos Sabbats, títulos independientes, que en este caso son varones que son anarcas, y hay títulos camarilla. Cada título representa un voto. Yo cuando, bueno, para no hacer muy enredado esto y para que toda la gente lo entienda, este arquetipo de mazo es también como provocar eventos mediante la política, ¿no? Puedo hacerle daño directo a mi presa, a mi predador, por así decirlo, con cartas de política. Puedo deshacerme de vampiros con cartas de política. Puedo hacer que ocurra un evento como robar una locación con cartas de política. Entonces, este arquetipo de mazo te da ese tipo de control, por así decirlo, y he escuchado en algunos otros lados que muchos dicen que el verdadero control dentro de los mazos de Betes es la política, porque puedes tirar un daño o un Cain porque todo el mundo es el que juega más a mesa cruzada, ¿no? Para que pasen ciertas cosas. Puedes banishear a un vampiro a mesa cruzada. Puedes tener más interacción con la mesa con las cartas de política o con los mazos de política. Entonces, este es el segundo arquetipo a mi punto de vista
más poderoso que hay después del Bleed. Porque el Bleed ya sabemos que es un mazo Bleeder es letal cuando es Sneak at Bleed o cualquier tipo que ya habíamos hablado, ¿no? Que no necesariamente tienes que llevar sigilo para lograrlo, ¿no? Dentro de los mazos políticos inclusive no tienes que llevar vampiros titulados, que también hablaremos de ello en los capítulos que están por venir, ¿no? Pero por lo regular cuando tú inicias, pues llevas príncipes, llevas votos ya de cajón dentro de los vampiros, ¿no? Entonces, para resumirlo, tú haces daños, interactúas con la mesa con un mazo político, dependiendo de tus cartas, dependiendo de esas mismas cartas qué acciones representan dentro del entorno de la mesa y los vampiros que lleves titulados. Entonces, como tú manejas un mazo político para interactuar, ahí sí podremos decirlo que más directamente con toda la mesa, que a excepción del mazo de Bleed, ¿no? Que el mazo de Bleed bleedó a mi presa, y si mi presa me redirige, pues a lo mejor termino en otro lado, pero no porque yo lo force así. Entonces, acá sí, acá tú puedes interactuar, ¿no? Entonces, yo pienso que los mazos de Bleed pueden ser un arquetipo o son un arquetipo muy fuerte después del Bleed y que es un mazo que te permite interactuar completamente con los 4 o 5 jugadores con los que estés tú participando de manera activa. No sé si alguien tenga algo que agregar. Pues más bien, creo que de todos modos empezaste en segunda. Vaya, o sea, simplemente recalcar que la política es una cosa que los vampiros no hacen de manera natural. O sea, para la mayoría de las políticas, tú tienes que tirar una carta que diga acción política y, como decía Carlos, o sea, en el juego hay vampiros que tienen títulos y cuando uno lanza una política, no se resuelven los efectos de inmediato, sino que toda la gente en la mesa que tenga votos, que tenga esa capacidad de ser escuchado porque es alguien prominente en la sociedad de vampiros, pues podrá decidir si está a favor o en contra de que se resuelva ese efecto y pues si gana el sí, el efecto se resolverá, y si gana el no o simplemente hay empate por desacuerdo, no se va a resolver absolutamente nada, ¿no? Entonces claro, ya simplemente agregando a lo que dice Carlos, pues efectivamente, o sea, es una estrategia que implica, digamos, más riesgo, o no sé si llamarlo riesgo, o bueno, como más elementos de los cuales tienes que estar al pendiente y sobre los cuales tú tienes que dominar, pero cuando lo haces, pues efectivamente te da, digamos, un poder superior, porque no solamente te da la capacidad de afectar el pool de la presa como normalmente lo harías con otro arquetipo, sino, como bien dijo Carlos, interactuar con absolutamente todos y decidir, pues desde tu pequeña esquina de la mesa, pues ahora sí que el destino del juego, ¿no? Claro. Sí, que ¿sabes qué? A lo mejor otro detalle que podríamos tocar acá es un poco para clarificar, ¿no? Y aparte creo que esto es hasta un favor para la comunidad, especialmente si ustedes son nuevos. ¿Cómo funciona el tema de los votos? Bueno, que, también, si me estoy saliendo del huacal, Luis, dime y seguimos, ¿eh? Pero un poco también como para sumar este tema de explicar la política como 101, el tema de cómo funciona votar, ¿sabes? O sea, hay un orden para votar. Si me abstengo puedo regresar, si me abstengo ya es, o sea, como que hice el call y ya no puedo regresar. ¿Cómo dirían ustedes que tendría que ser esto? Si le encuentran valor, si no avancemos. No, o sea, mira, yo sí le encuentro mucho valor, sobre todo porque esa es una discusión que a mí me tocó tener muchas veces jugando en Lucky, sobre todo con gente de habla inglesa. No sé exactamente si eso es un tema como una manera en que al final lo juegan ellos o qué, pero que la verdad es que a mí sí me tocaba mucho la moral y terminé bastante enfadado en un par de mesas por situaciones como esa, ¿no? La primera es que hasta donde yo me quedé, o sea, la manera en la que yo aprendí a jugar, como que había un orden, pero según el reglamento actualizado no lo hay. O sea, uno puede emitir los votos como en el orden que sea, vaya, ¿no? Simplemente ahí ya es una cuestión como más de civilidad y de mantener todos un ambiente de juego ameno para que nadie empiece así como en un plan muy pesado, ¿no? O sea, de no, yo no voy a votar hasta que él no vote y el otro dice lo mismo y de ese encerrón no nos salimos, ¿no? O sea, como que pues simplemente castear tus votos en el momento en el que lo sientas pertinente, pero no te vayas a aventar 20 minutos ahí decidiendo cuándo y cómo vas a votar, ¿no? Claro. Pues es que justo creo que eso es algo que en la libertad de dejar que el jugador o el grupo de jugadores lo solucione como lo encuentre más eficiente, creo que genera un poco de caos, ¿sabes? Yo recuerdo mucho que de repente este es un espacio, claro, hay de jugadores a jugadores, ¿no?
Pero recuerdo mucho que en algunas mesas sí había como caos de decir, pues yo me espero a que voten los demás y no me puedes pedir que vote, y como lo acabas de poner, ¿no? O sea, como ese escenario específicamente. Claro. Y lo que me acuerdo de esa historia que contaste, que sonaba horrible, y espero que nadie en Inglaterra nos esté escuchando, porque además juegan mal, o sea, auténticamente está mal abstenerse y luego regresar, porque según esto no existe el keyword de abstenerte. Pero claro, pues es que existe el keyword, es que abstenerte es un concepto que significa, o sea, las cartas sí dicen qué pasa cuando forzas a un vampiro a abstenerse. Exacto, Claro. es que esa es la otra, ¿no? O sea, digamos, está esta del timing y luego estaba esa otra porque en el reglamento dice, ¿no? Un vampiro solo puede castear votos a favor o en contra. Y como que mucha gente interpretó eso como que los vampiros no podían negarse a votar, ¿no? O algo así, o sea, como que solamente puedes votar a favor o en contra. Entonces a mucha gente se le hacía muy fácil como decir como, yo me abstengo. Y entonces toda la gente votaba, pero pues ya la gente avienta sus votos con eso en mente, o sea, que hay alguien que ya dijo yo no voy a votar. Y de pronto ya pues salía la votación de una manera y llegaba el que se abstenía y dijo, no, ¿sabes qué? Ya no me gustó la situación porque eso no era lo que yo quería y pues ahora sí voy a votar. Y voy a votar para que se dé la situación que yo quiero. Pero... Y entonces desataba un caos en la mesa porque todos los demás jugadores decían, no, pero a ver, espérate, o sea, es que yo puse mis votos así, única y exclusivamente porque tú pusiste los tuyos así. Y fue una discusión horrible y eterna. Y claro, o sea, mi argumento en el de por qué abstenerse era algo que, como ya haber declarado qué pasaba, es que uno efectivamente es un concepto como del mundo real, ¿no? O sea, uno puede ir y ver como cualquier resumen de cualquier cámara de, por ejemplo, de diputados o lo que sea, y está los que votaron a favor, los que votaron en contra y las abstenciones, ¿no? Que literalmente significa no votó. Y además hay cartas que te dicen, ¿no? Las cartas son un gran al vampiro a abstenerse. Y abstenerse significa no vota. Exacto, o sea, porque en su lógica, si un Scalpel Tongue me obliga a abstenerme, entonces me abstengo y luego digo, no, cambié de opinión, voto a favor. Exactamente. O sea, perdón, señores de Inglaterra, pero no tiene sentido, ¿no? O sea... Y no solo de Inglaterra, acá también hay varias situaciones que nos ha pasado verlas, ¿no? Por eso nosotros cuando enseñamos, y yo lo he venido diciendo, que debe haber un orden, y así trato de llevarlo a las mesas, porque cuando me dicen, es que juez o X cosa, ¿no? Queremos resolver esto, a ver, vamos a hacerlo en orden, porque si hacemos tú, yo, nunca vamos a acabar. Como van las manecillas del reloj, ¿cómo votas? Así, ¿cómo votas tú? Y se acabó. Eso es lo que me ha funcionado a mí cuando me piden que interfiera como juez en alguna decisión que no se llegan a poner de acuerdo. Claro. Entonces claro. Tu voto, yo mando la votación, ¿quién es tu jugador de izquierda? Puede, obviamente se habla previamente, ¿no? ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo va? Bueno, ya, se pusieron de acuerdo, ahora emiten los votos de tus vampiros y ya, así. Y yo creo que debería haber un orden, ¿no? Para evitar esos roces de más, porque primero está la discusión de que yo con el Matusalén, ¿tú cómo vas a votar? Y acá, ya llegamos a un acuerdo, perfecto, ¿no? Me voy a abstener, ¿no? Ya te estuviste, pues ya pasó la votación de los demás y se cierra esa, porque luego es un caos completamente, una sola votación, porque hay gente que llora por la colita del Cain, y te hacen un drama y se cargan 15 minutos, que por qué me lo tiraste a mí, que por qué no, o sea, yo te voy a votar en contra de todo lo que, espérate, me gusta pensar que eso no pasa en España o en Chile, pero no, claro que pasa. Si les pasa, cuéntenos, déjenos en los comentarios ahí, mándenos un mensaje y cuéntenos si también la gente llora. Sí. Es llorar por los Cains. Y lloran por la colita, o sea, y al que le pones los 3 ni llora porque es tu presa y sabe que le van a tocar 3, ¿no? Hay más llanto por la colita de uno que porque a mí, ahora acá y o sea. Sí. Entonces yo pienso que sí, a lo mejor no está escrito, pero por el bien del juego, cuando estás conviviendo con alguien, dices, bueno, vamos a hacer y ya. Si mandas 4 votaciones, gastarte 10 minutos en cada votación que va a mandar el ¿cómo se llama? Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? A mí yo creo que sí me gusta, así como lo planteaste, como que la ejecución de un orden sea más una cosa como de resolución de conflictos y cuando alguien aplica la de juez, que de manera normal, ¿no? Porque yo creo que de manera normal hasta podría ocasionar más problemas el seguir un orden que no hacerlo. Porque a veces es la gente o sea, a quien siguiendo esta regla que acabas de poner le tocaría último, la que ya está mucho más segura de cómo va a votar y los primeros no. Entonces, claro, como que si uno o sea,
Entonces yo creo que o sea, es una cosa más como de comunidad, pero yo creo que sí, como bien dices, en el momento en el que alguien levanta la mano y dice juez, lo mejor es eso, o sea, tener Claro. ya una manera de cómo lo vas a resolver y que sea muy contundente porque no te vas a estar ahí como, o sea, 20 minutos, ¿no? Claro, y o sea, es muy subjetivo porque cada quien juega y depende del entorno de la mesa, ¿no? Si yo llego a un buen acuerdo que tú que traes votos, votamos los dos y tan tan se acabó y los demás nada más se nos quedan viendo, ¿no? Lo malo es cuando hay votos que no son cruzados, ¿no? Es cuando viene un poquito más eso. Pero sí, Claro. o sea, si ya te pusiste de acuerdo con alguien, dices, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y de repente, no, ya cambio de opinión. Pues ya es problema de los jugadores que afecta a toda la mesa, porque si ha llegado a pasar y dices, no manches, ya pónganse de acuerdo, ¿no? Yo ni voto y no estoy esperando mi turno y ya llevamos 15 minutos de discusión. Sí, totalmente. Efectivamente. Pues muy bien. Pues sí, creo que responden a mi pregunta, ¿cómo se vota? O sea, la respuesta es no hay orden, pero entre más civilmente lo hagamos y entre más en pro de la experiencia lo hagamos, pues todo lo vamos a disfrutar más, va a ser más rápido. O sea, creo Claro. que no deberíamos de visualizar este tema de la política como, o sea, es disfrutable, pero pues no debe de ser un conflicto como tal, ¿no? Recordemos que esto es un juego, ¿no? Y Sí, como tal, la así experiencia es. tiene que ser divertida, ¿no? O sea, levantarte o estar incluso ahí sentado enojado, creo que no está cumpliendo con el objetivo y yo me preguntaría, ¿para qué chingados estoy aquí sentado si estoy enojado, no? Claro. He No, y visto además, vampiros quemados por al que le pusieron el 1. Va a cruzar mesa y sí, sí, te sí, sí. decapito. Dices, espérate, ahí ya desbalanceas la mesa por eso. Dices, no manches, te tocó un pool y ya la mesa se fue al carajo por eso. Ujú, ujú. No, y ¿sabes qué? O sea, está bien de alguna manera mencionarlo y traerlo muy fuerte así a colación. Ya nos invade la actitud de Bleed 3 así de empezar a quejarse de toda la gente. Pero sí, sí está bien porque yo creo que eso es una de las, digamos, como del expertise que tú ganas jugando política, ¿no? Claro. Porque yo creo que entre más juegues política, y eso es algo que a mí que es un modo de juego que a mí me gusta mucho, lo he aprendido con diferentes mazos, y es que entre más lo juegues, se va volviendo más evidente cuáles son jugadas buenas, jugadas malas, jugadas posibles y desvaríos, ¿no? O sea, uno puede tirar o sea, puedes ver una política en la mesa y por mucho que a ti no te convenga, o sea, cuando tienes esa experiencia, ves los distintos escenarios y dices, o sea, me está cruzando la mesa y me está poniendo un punto del Cain que a lo mejor no era 100% necesario, pero alcanzo a visualizar por qué me tocó, Ujú. ¿no? O sea, y si cree que debe estar comprando un voto y todo, o sea, no voy a hacer un pancho por eso. O sea, finalmente es el estar jugando la política te obliga a tener en consideración tantas cosas en la mesa que muchas veces te lleva a esa clase de situaciones y pues nada, o sea, hay que afrontarlas como es. O sea, es un ambiente tenso, pero al final es esa tensión disfrutable lo que debe ser, ¿no? Por algo nos gusta este juego y esta mecánica tan particular. Claro. Y creo Solo que que sean también, más ágiles, ¿no? O sea, sabes que la pasión y todo siempre va a haber, y más en vampiro. Sí, Pero no, la agilidad, ¿no? El juego, o pero sea, por claro. el bien del juego, o sea, dices, no manches, va a haber discusión así, o sea, pero me ha tocado ver que discuten nunca en 15 minutos, dices, no manches, eso Ah, ya sí, no no, no, está a no. favor del juego. No, y es que justo a eso me refiero, o sea, conforme uno va ganando experiencia, ya dices, o sea, a ver, yo aviento mis argumentos y yo sé que si al momento de lanzarlos no convencen, o sea, también no me voy a estar 15 minutos porque yo sé que aunque no lo estoy convenciendo, aunque no sale como a mí me gusta, o sea, no es una mala jugada lo que está sucediendo ahí, ¿no? O sea, a lo mejor es Claro. simplemente que no va a tocar como yo quiera esta vez y tengo que reconocer cuáles son las distintas situaciones que pueden pasar, aviento los argumentos como en cualquier negociación en este juego, si cuela, cuela, y si no, pues ya, o A sea, lo que ujú, sigue. me trago justo lo que tal sea cual, y a la jugada que sigue, claro. tal cual, tal cual. O sea, creo que de eso se trata, ¿no? De no clavarnos y pues si no lograste convencer a nadie, tampoco te emputes, ¿no? O sea, si no logras convencer de que no te pongan el punto, pues sigue jugando y ya, o sea, algún otro recurso habrá porque pues sí, no, a Exacto. nadie le gusta ver a un adulto hacer berrinche por un punto. Efectivamente, efectivamente. No, y es que además hacer política, o sea, ya nos estamos metiendo aquí en la conversación, a ver si no nos desviamos mucho, pero la política en este juego yo creo que adora de cómo funciona esto de la manipulación y de toda la intriga que hay en tanto aquí como en el rol, yo creo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el mentir nunca funciona, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un pancho, y de enojarte y de discutir 20 minutos y de estar ya a nada de insultar a la otra persona por hacer una jugada que no te gustó, o sea, te la comes, vas a la jugada que sigue y si efectivamente no estabas mintiendo,
lo vas a probar, o sea, lo vas a poder probar con la acción siguiente, con el cómo se desarrolla la mesa y todo va a suceder ahí, ¿no? O sea, para que claro. la siguiente negociación, pues a lo mejor ya no va a ser como que, oye, a ver, chécate esto, ¿sabes? ¿Ves? Ya pasó, ¿qué vas a hacer ahora, no? O sea, porque la situación es esa que yo dije que iba a suceder y ahora te lo planteo yo así, ¿no? Como que subo la apuesta en esta siguiente votación que voy a hacer y qué vas a hacer. Sí, creo que de repente también, o sea, la mesa te irá dando la razón, ¿no? O sea, si fue un error o no fue un error y pues prestando atención se ganará la experiencia suficiente como para saber a quién hacerle caso o a quién no hacerle caso o cómo disponer tus puntos del Kain, ¿no? O sea, creo que tienes un muy buen punto aquí, lo que rescato mucho es que entre más experiencia vas generando con el juego, también te permite ver varios turnos adelante o las consecuencias de tanto de tus acciones como las de los demás, ¿no? O sea, creo que la experiencia sí hace que la política se resuelva de una manera más, mejor dicho, la experiencia te permite entender mejor los resultados de la política, ¿no? Claro. Con eso me quedaría. Y con algo que mencionaba al principio Carlos, que es la contundencia de la política, ¿no? Porque la política está hecha un poco para que puedas hacer cualquier cosa si logras pasar los votos. Y con cualquier cosa me refiero a casi cualquier cosa, o sea, puedes blidear de alguna manera a través de las cartas que queman pool, puedes quitarte vampiros de enfrente o de cualquier lado a través de un banishment, o del olvidado pero extrañado por mí, especialmente Protect Thy Known, o... No, por favor, nadie extraña eso. Eran otros tiempos, Luis, eran otros tiempos. Era un producto de su tiempo, el Protect Dino. ¿Con qué te gustaría que avancemos, Luis? ¿Qué puntos quieres que toquemos respecto a este tema? Pues mira, justo para donde ibas, ¿no? Y también este tema que trajo a colación Carlos, porque hablamos de que con la política puedes interactuar con toda la mesa e interactuar de distintas formas. Y a mí, por ejemplo, me gustaría que me contaran su experiencia o cómo ven esta interacción de la política en la mesa. Y sobre todo, a mí me gusta empezar esta conversación con algo que trajo Oliver a la mesa, y es cómo cada una de las sectas y cada una de estas distintas formas de la influencia social, digamos, que más que el poder político como tal, como cámaras de votos y los príncipes, todo, más bien como esta influencia social que se tenían en el mundo, pues en el mundo de tinieblas y los vampiros, cómo se ejerce acá en las cartas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del control y de cómo estas cartas de política ejercen mucho control en la mesa. A mí, por ejemplo, esa es una cosa que sí veo, efectivamente está ahí, pero yo lo pongo muy de lado, por ejemplo, de los vampiros de la camarilla, ¿no? Que tienen cartas muy buenas, como puede ser el Alastor, como puede ser el Parity, que son cartas con las que no vas a matar, ¿no? O sea, de hecho, por la misma naturaleza del Parity, puedes bajarle todo el pool que quieras a una persona, pero de dos no baja, ¿no? O sea, bueno, o sea, tienes que estar ya en una situación en la que tú te estés muriendo para matar al otro. Y, o sea, matar con Parity muy raro. Entonces son más bien cartas de control. Igual el Banishment, a pesar de que no es exclusivo de la camarilla, pues es la camarilla la que tiene, digamos, de manera mucho más consistente sus vampiros de 11 que te banishean a toda la mesa y son vampiros de 11 con votos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo veo de ese lado. Y en cambio ahora los anarcas, pues llegan con una actitud completamente distinta en donde el control importa un poco menos y lo que hacen es básicamente sangrar a votos, ¿no? Y es recles tras recles tras recles y yo con mis vampiros chiquitos de 5, 6, 7, pues te estoy metiendo 15 de daño en un turno con 3 recles, ¿no? Y es un daño que no vas a poder deflectar, que yo también tengo mis maneras de pasar y de eso se trata la política, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo las distintas maneras de interactuar con la mesa que tiene esta estrategia tan general que es la política, como que tiene apellidos bien específicos cuando los vemos en las sectas o en las distintas formas de ejercerla, ¿no? Claro. Que ahí perdón Carlos, te interrumpo rápidamente, que ahí la verdad es que también se siente que se está generando balance apenas, ¿no? Porque creo que estás tocando un punto bien interesante y es decir que dado a cómo se había construido y desarrollado el concepto de vampiros de la camarilla, y me refiero a que se desarrolló a través de, o sea, básicamente hay más vampiros, ¿no? O sea, porque más vampiros de la camarilla porque pues tiene más expansiones y lleva más tiempo produciéndose.
Y eso le daba una estructura más sólida porque al final del día tienes más votos, no han salido más príncipes, o sea, numéricamente tienen beneficio. Y entonces también se les dieron cartas que de repente por ser camarilla tenías más beneficios, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, mejor dicho, con la llegada de los varones, porque tal cual fue de los varones, esto se siente que empieza a generar cierto balance. Esperemos que eventualmente con la llegada del Sabbat se sienta también este rebalance para el Sabbat, ¿no? O sea, qué cosas puede hacer el Sabbat en términos políticos para que no se sienta que se sigue recargando. Bueno, que ya no sería así, ¿no? Porque ya no se recarga en uno, sino que ahora se siente como que les hace falta apoyo específicamente al Sabbat. Claro. Pues la camarilla sabemos que vota y vota más duro que el Sabbat, ¿no? Obviamente que los varones, que antes no había varones, tenías que hacerte varón y anarca, y hemos hablado de eso, ¿no? Pero la camarilla por antecedentes siempre ha votado muy duro, ¿no? Acá los regentes, que creo que ha habido 2, Shae Nu y Melinda Galbraith, la difunta Melinda Galbraith, votaban 4, y había una carta que te hacía regente que te hacía votar 4, pero acá ya, pues así como vienen, ya votan, y puedes hacer hasta mazos si los hay de puros círculos internos, ¿no? Que estamos hablando que con 3 círculos internos ya estás votando 12, ¿no? Tienes un control muy fuerte, ¿no? Y también es muy bueno recapitular, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que está apenas integrándose al mundo de Betes, cómo vienen los títulos de la camarilla, ¿no? Que es el primogen que tiene un voto. Los príncipes tienen 2. Los Joystickers tienen 3 y los círculos internos tienen 4. Por el otro lado está el Sabbat, ¿no? Que vienen haciendo los regentes, que de hecho no hay regentes, ¿no? Es un título único, si no mal recuerdo, dentro del lore de Vampiro la Mascarada, que vota 4. Ajá. Vienen los Priscus, que votan 3, pero votan en bloque. Si hay otro Priscus, tienes que, si no los controlas tú, tienes que discutir para que esos 3 votos salgan a la votación principal, ¿no? Están los cardenales, que votan 3, los arzobispos, que también son de ciudades, que votan 2, y los bishop, que votan 1, ¿no? Ahí por parte del Sabbat. Por parte de los laibones tenemos los Magaji, y tenemos la otra carta que ahorita se me acaba de ir el nombre, que te da votos, el Colo, que vota 2, que tampoco ya hay vampiros que vienen con ese tag, ¿no? Tienes que hacerte Colo mediante esta carta, ¿ok? Son los dos títulos que hay de Magaji que yo recuerdo, y creo que son los únicos que hay. Obviamente hay independientes que tienen 1 o 2 votos, que ya eso no es mediante un título, es mediante a lo mejor cierto estatus dentro del clan. ¿No? Ajá, uh-huh. Exactamente. Y están ahora los varones, ¿no? Que votan 2. Hasta ahí. Entonces, bueno, recapitular esto para la gente que nos escuche y vean la diferencia de votos que hay dentro de la camarilla a comparación del Sabbat. Yo con la camarilla me hago un deck de círculos interno y prácticamente controlo todos los votos. Prácticamente, porque obviamente también tienes que ver el entorno de la mesa y todo eso, pero una mesa sin votos, prácticamente hago lo que yo quiero, ¿no? Porque no hay nadie que se oponga a mis votaciones. Entonces esto también, el poder radica ahí, como bien mencionas, ojalá que a lo mejor se haya equilibrio, que hay cartas, ¿no? Obviamente hay cartas que te pueden dar ese equilibrio, que ya hablaremos a lo mejor de ellas en algún momento ahora que toquemos los mazos de votaciones. Pero sí, así inherentemente como vienen los vampiros, la camarilla vota más, tiene cartas más duras, y hay cartas que no requieren de secta, que la comparten como el Banishment, que lo pueden usar los dos. Pero también bien mencionas, ¿quién tiene más vampiros de 11 que puede usarlas, no? Obviamente también puedes votar sin título, que también hablaremos de eso. Pero sí es muy bueno hacer la acotación de que si la camarilla por siempre ha votado y tiene las cartas de votaciones más duras, ¿no? Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas. Sí, y que además allí, para sumarle al breakdown que nos das respecto a los votos, creo que hay unos temas numéricos que nos pueden dar también una idea del balance o desbalance, o cómo se buscaba generar balance. Porque entre los príncipes, los varones y los Justicar, no, entre los príncipes los varones y los arzobispos, no hay tanto tema, ¿no? Nada más que obviamente hay muchos más de unos que de otros. Claro. Los costos regularmente son similares. El desbalance empieza con el tema de los Justicars y los Inner Circles. Porque si bien nada más hay uno por clan, no hay un título que consistentemente en el Sabbat lo repitas para tener 4 votos. O sea,
puedo tener cualquier cantidad de cardenales versus los Justicars, de los cuales en teoría solamente podría, o sea, en un mundo ideal en el que puedo traer a todos los Justicars, solamente puedo tener uno por clan. Claro. Versus los cardenales, pero aún así, o sea, eso es en la teoría, porque por grupo me parece que tampoco es que juntes tantos cardenales como para poder competir contra los 7 Justicars al mismo tiempo. No sé, a lo mejor ahí Luis tiene datos que nos ayuden a completar esto, pero aunque suena a que ahí había cierto balance y ahí podrías ganar, la realidad es que no. Luego llegan los Priscus, que es otro vampiro que regularmente es más económico, que también puede sumarle 3, ¿no? Como si fuera un Justicar. Pero más de un Priscus votan por bloque. Entonces la realidad es que nunca hubo este balance, ¿no? A lo mejor ya estirando mucho la regla está el tema del Cardinal Benediction, ¿se llamaba? Cardinal... La votación. La votación, ¿no? Que esa puedes tener N vampiros que se vuelvan cardenales a través de esa votación, porque contrario a los títulos de Justicar, están limitados a 1 por clan. Claro. Pero la realidad de las cosas es que, a pesar de que se buscaba este balance, al menos en la intención, ya numéricamente y en el mundo real, o sea, ya en lo tangible, se seguía estando por debajo de la camarilla en números, ¿no? Uh-huh. Correctamente. Independientemente de las cartas, que también ya las tocaremos. Las cartas más duras, por ejemplo, para el Sabbat hay una carta que le quita 3 de sangre a un vampiro, ¿no? A diferencia del Party Sheet que le quita 3 pulls, ¿no? ¿Qué me sirve más en ese momento, no? Los 3 pulls me pueden hacer que sobreviva en la mesa. Las 3 de sangre, pues está bien, ¿no? Mi vampiro los gana. Pero tengo que dar una vuelta y a lo mejor jugarle un villano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la condición de win no es quitarle sangre a los vampiros. La condición de win es el pull. Exactamente. Fíjate que me gusta mucho que mencionen lo de los números y lo de los distintos títulos, etcétera, porque yo creo que cuando hablamos de política nos olvidamos de una cosa ahí que es como secundaria, pero no tanto, que es básicamente que el título no nada más implica votos, sino que implica todo un conjunto de cartas y un conjunto de cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hace rato estaba escuchando la conversación que creo que ya hemos mencionado ahí un par de veces, de que subieron en YouTube en el canal de Posco Words, y que está Aldo ahí platicando de los distintos arquetipos, etcétera, ¿no? Y aunque no fue un tema que ellos tocaron, se dejaba ver cómo ciertos clanes y las sectas, o como ya mencionamos ahorita, son mejores o peores para la política, ¿no? Y yo creo que a ver si no me trabo mucho con el pensamiento porque va largo, pero si me interrumpen en cualquier momento para decir cualquier cosa, está bien. Y es que la política lo que tiene es que te exige muchas cosas para poderla lograr, ¿no? O sea, es una acción de entrada que se pasa en 2 partes. Primero hay que pasar la acción y por lo tanto tienes que tener pues el sigilo y lo necesario para que eso suceda. Y en segundo lugar tener los votos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces eso te exige mucha densidad de cartas, que entre tú tengas en todo lo demás mejores cartas que te permitan ahorrar recursos, tu política va a ser siempre mejor, ¿no? O sea, va a ser mucho más eficiente. Entonces, la camarilla, a mí me parece que es tan buena porque los príncipes, los Justicars, no solo van acompañados de esos 2 votos que tiene. O sea, tienen algo como la segunda tradición, que en una sola carta te endereza y te deja bloquear, ¿no? Y te da 2 de intercept. Entonces, esa clase de cosas te dan mucha eficiencia en cómo uno desarrolla la política. Ahora los anarcas, por ejemplo, pues igual, ¿no? O sea, todo ese armatoste que ya mencionamos cuando hicimos el capítulo de anarcas, de cómo tienen sigilo para absolutamente todos los vampiros, aunque no sean de un clan específico, o cómo tienen intercept, o lo salvaje que puede ser que te bajen 5 de pool con una política, ¿no? O sea, al final es mejor que un govern conditioning, porque aunque baja 1 menos, no se puede deflectar, ¿no? Y te costó exactamente lo mismo, que son 2 de sangre. Entonces, toda esa clase de cosas hacen que la política sea mejor o peor. Y como mencionaba Oliver, también la capacidad de los vampiros. Y de pronto, hacer estos números, pues impacta. Porque efectivamente hay un montón de vampiros, de príncipes, por ejemplo, de capacidad de 6 y 7. Y el que tú puedas hacer algo como un parity y una segunda tradición con un vampiro de 7 o de 6, o sea, pesa mucho más que a que tú te puedas tirar como decía Carlos, ¿no? Un public vilification, para el cual
pues si bien podrías hacerlo con un vampiro de 8, que de hecho es la capacidad promedio de los arzobispos, pues no encaja tan bien porque te pide vampiro younger. Y entonces pues ya te estás tirando con vampiros de 10 para quitar 3 de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y sabes qué, Luis, que creo que aquí a lo mejor se siente como dos temas, porque es un poco la estructura de la camarilla versus el tema del voto per se, que creo que la estructura de la camarilla le da mucho valor agregado a sus títulos, ¿sabes? Versus un tema de cardenales es más, de cualquier título que no sea de la camarilla. Salvo los varones, ¿no? Salvo los varones, porque los varones están llegando en un momento de reivindicación a los títulos fuera de la camarilla, que estamos viendo que funcione, que estamos viendo que es eficiente y que estamos viendo que además puede pasar consistentemente hasta que eventualmente toque al Sabbat. Pero creo que totalmente el punto del valor agregado del título de la camarilla es no solamente transparente, sino muy contundente, ¿sabes? O sea, porque al final del día, cuando tú metes a un vampiro que tiene un voto, o que tiene un título, perdón, de la camarilla, no solamente estás ganando los dos votos, estás ganando el acceso a toda la estructura y aparataje de votaciones, acciones, reacciones que te permite, que te ofrece la camarilla. Que también se me hace muy temático, se me hace que está bien, porque al final del día así es como funciona. La camarilla es una estructura enorme que tiene un montón de recursos a los que por ser príncipe pues tienes acceso a, ¿no? Y así va escalando por ser Justicar, por ser Inner Circle, whatever. Pero es muy triste la comparativa, ¿no? En la comparativa es donde dices, ay, pues qué chiste tiene que quiera hacer o sea, ¿por qué haría yo un deck de votos del Sabbat? Pues no, salvo estructuras muy, muy, muy únicas y específicas, sí. Realmente es muy desalentador. Claro. No sé ustedes qué opinan. Y bueno, así a pelo, sin cartas que te permitan pasar tus votos y todo, pues sí se ve la gran diferencia, ¿no? Obviamente hay cartas que te van a ayudar a lograr ese objetivo, ¿no? Pero si hablamos así, puro y así, si no meto nada más que mis votos y mis vampiros, obviamente la camarilla tiene ventaja. Y una ventaja muy marcada, ¿no? Obviamente ya habrán audiencias cerradas, habrán cosas que te permitan que nada más los abats voten, que ahorita se me acaba de ir el nombre. Creo que es esa, ¿no? Audiencia cerrada y la otra es, no me acuerdo cómo se llama. Audiencia privada y sesión cerrada. Ándale. O sea, que te permiten ya tener como que el control si hay nada más camarillas, si nada más tengo sabats. Pero bueno, eso ya te da un plus, ¿no? Que ya te pueden ser viable un mazo de cardenales, como dice Oliver, ¿no? O sea, ya llevar así, pero hablando de eso que ya puedes pasar, sí vemos la disparidad, ¿no? No hay una primera tradición que obviamente el Sabbat no la va a tener, ¿no? Pero ¿por qué no la hay? Por ejemplo, el arconte de... Sí es el arconte... El Alastor. El Alastor te permite buscar un equipo, te permite ir a rushear. El Sabbat que tiene otra carta que también se me olvida el nombre ahorita, que te permite entrar en combate. Pero el templario, pero no te permite ir por un equipo, ¿no? Ajá, sí, no. O sea, ¿ves la diferencia? O sea, tanto como el Parity Shift y la otra carta que acabas de mencionar, que siempre se me olvida su nombre, y todo eso, o sea, son cartas que tratan de ser iguales. Anatema también es de la camarilla, o sea, yo digo que a lo mejor va por si algún día sacan una expansión que mejore eso, ¿no? Que mejore las cartas políticas del Sabbat, porque ya con audiencia cerrada, close, o sea, cosas que te permitan pasar tus votos lo puedes lograr, ¿no? Porque inclusivemente si metes grullas antitribu, tienes Scalpelton, tienes Agüe, tienes, o sea, cartas para pasarlas, ¿no? Ahí la disparidad entre el Sabbat y la camarilla son las cartas que tiene votación una y la carta de votación que tiene la otra, ¿no? Yo creo que vamos más por ahí. Y es que también sabes que a lo mejor ustedes que nos están escuchando dicen, bueno, pero es que la camarilla tiene poder político por su estructura, ¿no? Porque a nivel tema, así es como debe de ser. Y es su diferenciador. Y yo puedo decir, ok, va, perfecto. ¿Cuál es el diferenciador del Sabbat? Pegarle al Sabbat mismo, porque los Cardinal Sins suenan bien padres si funcionan no solamente contra Sabbat Vampires, ¿no? Claro. O sea, es como si dejas ese Contradiction solamente funcionara si estás bloqueando un vampiro de la camarilla. Eso es justicia, ¿no? Claro. Pero no es justo que Cardinal Sin Insubordination solamente sea contra otro vampiro del Sabbat. Entonces se empieza a sentir que no era claro el diferenciador del Sabbat. Más allá de tener Obtenebration y Vicisitud como dos disciplinas que cada una iba por su propio camino y que eran muy diferenciadas y que tenían su onda, pero eso no me funciona a nivel secta. Claro. Esta plática se puso muy intensa. No, y mira, se va a poner más intensa porque traigo yo aquí una... Pues, o sea, la expansión del tema. Y es
cómo la eficiencia para la política te deja disfrutarla o ejercerla, digamos, en mayor amplitud, ¿no? Y con eso lo que quiero decir es esto. Cuando tú tienes un clan o la secta, o sea, combino las dos cosas porque sabemos además que hay clanes que tienen muchas más cartas de apoyo para poder hacer política mejor o peor, ¿no? Cuando tú tienes un clan que la política se le da de manera más fácil, de manera más natural, tú tienes más opciones para jugar con toda la gama de cartas políticas que tiene el juego. Cuando estuvimos haciendo nuestra revisión de políticas, vimos un montón de cartas que se sienten muy perdidas, ¿no? Y que a lo mejor si hemos visto que una de esas se ha jugado en la mesa una vez, pues ha sido mucho, ¿no? Pero yo creo que es porque cuando tú intentas hacer política con un clan que no se le da tan bien, y créanme que yo lo he intentado mucho y a la gente que juega conmigo le consta que están mis gangrels políticos y que cosas, ¿no? Tú como que te ves mucho más obligado a que esas políticas sean de las que queman pool y solo de las que queman pool. Porque tú ya estás invirtiendo una gran cantidad de recursos que no estás, o sea, que estás quitando a las estrategias más naturales de esos clanes para hacer política. Y si tú la usas para hacer algo como un, no sé, o sea, cualquier cosa que no sea un Kain o que no sea un Reckless, tus hasta te ven mal. expectativas de matar se reducen un montón, ¿no? En cambio, por ejemplo, tú te llevas un Inner Circle y tú puedes llevar las únicas políticas que tengas sean Banishment y vas a matar. Porque tus Inner Circles votan de 4, o sea, los del grupo 4 tienen Offuscate y Presence 3 de ellos y sangran de 3, ¿no? Entonces tú te dedicas a hacer cualquier política excepto un Kain, tú te dedicas a hacer Banishment y a hacer esta que te gira a los vampiros de menos de 4 y no te los deja enderezarte, y te dedicas a hacer lo que tú quieras y matas igual, ¿no? O sea, tú juegas con tu toreador o con tus Ventru y van a matar, ¿no? A pesar de que tú hagas la política que tú quieras. Y yo creo que eso es una cosa que, por ejemplo, ahorita que estamos discutiendo del Sabbath, se ve bien, ¿no? Porque tienes a los La Sombra, que sobre todo los que tenían Presence, que haces las políticas que tú quieras hacer y vas a matar porque de todos modos tienes tus vampiros que sangran de +1, tienes tu govern conditioning y la política te puede servir efectivamente para ejercer otro tipo de control sobre la mesa que no sea nada más dedicarte a bajar pool, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que también de repente se siente un poco como un reto creativo, ¿no? O sea, cómo creativamente puedo capitalizar mis votos, pero asegurándome de cumplir con alguna condición de victoria. O sea, me suena una muy buena idea decir, bueno, si tengo las sombras con fortitud, a lo mejor, porque hay, pues blideo y me enderezo, ¿no? Y luego voto. Y ahí vemos cómo va solucionándose. O sea, que podría ser otro approach. Pero la cosa acá es que con política o sea, ya se siente como asistida, ¿no? Política claro. Asistida de alguna otra manera, porque la política pura y dura no está en mis posibilidades, ¿no? Pero, digo, o sea, al final del día es un tema de creatividad. Muchos approaches diferentes puede haber. O sea, de repente, winnies de política que también se siente como que no tienen la capacidad política para lograrlo, lo logran, ¿no? Como este ejemplo de los Panders con el legado de Pander, o de repente hasta las hijas de la cacofonía cuando les dieron, actualmente ya no tanto, pero cuando les dieron el Lily Prelude previo a que llegaran todos los anarcas y eso, también las hijas de repente se sentían que con el Lily Prelude ya eran una amenaza, ¿no? Y no eran vampiros muy grandes y no tenían títulos, pero se les fueron dando recursos, más o menos ahí para acentuar sus capacidades políticas. Claro, y aparte también estamos hablando que tienen Presence, ¿no? Y Presence también ya hablaremos de eso, que es una disciplina rotísima para votar. A eso quería llegar, qué bueno que lo mencionas. Y qué bueno que salieron los mazos de hijas y los mazos de Kaitif, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de los Panders y de los Kaitifs, como que son esos mazos que son como una apuesta, ¿no? O sea, que es tirar una moneda en el que si tú efectivamente tiras tu o sea, tu legado de Pander, o tu primera praxis, o tu primera cruzada, y no hay nadie que se te interponga, pues entonces vas volando y te vas a llevar a la mesa completa y encadenando una tras otra, ¿no? Pero donde te paren la primera, pues ya, no jugaste, ¿no? Pero luego están esos otros mazos, como las hijas, o como el mazo de Carlos, que quiero que nos platique un poco de eso, del de Monopresence. Porque es un mazo que no tiene títulos y que de todos modos ejerce la política, o sea, pero como se le antoja. O sea, yo he visto ese mazo que sí te va a tirar 20 Kains, pero también te va a hacer otro montón de cosas, ¿no? Entonces,
a mí me gustaría que Carlos nos platique un poco, pero no del mazo como tal, o sea, no que nos cuentes tu lista y qué haces, sino de, del racional atrás de eso, ¿no? O sea, las cartas que metes y por Enfocado qué en la las política, metes ¿no? y, ajá, y cómo lo juegas más que qué juegas, ¿no? Claro, es un mazo que está apoyado 100% en el Presence, justo por eso lo comentaba, ¿no? Que nada más lleva a Víctor Pelletier, que es de 5 y que se puede hacer Joystick al Príncipe o Primogen, ¿no? Obviamente los dos Ventruger Quarters, es la única votación que lleva. Se apoya totalmente del Presence, con las modificadoras, los Agüe, o sea, modificadoras de Presence hay varias, ¿no? Y es lo que hace. O sea, prácticamente es lo que hace y el raciocinio fue eso. Vampiros pequeños de 4 que voten mucho, ¿no? Porque un vampiro solo ya tirando el Biguichin ya vota 5 más la votación. Un vampiro pequeño. Entonces dije, bueno, no quiero ir a hacerme príncipe, aunque llevo un plan de votaciones, una Sabad y una camarilla para hacerse príncipe y arzobispo. El mazo va a lo que va. O sea, Cain, creo que trae 17 Cains o algo así. Entonces, pues el chiste es sacar vampiros lo más rápido posible, votar, y si a veces no van a pasar tus votaciones porque no tienes los modificadores, pero bueno, a eso te arriesgas, ¿no? Cuando juegas ese tipo de mazos, ¿no? Igual creo que pasa con el legado de Pander, ¿no? Llevas vampiros pequeños, cada uno tiene un voto, más la votación. Acá el Presence me ayuda demasiado porque el Presence te permite el voter, te permite el... ¿Cómo se llama esta carta? Ay, se me acaba de olvidar. Perfect Paragon. Y el Agüe. Scapelton, que nada más llevo un par porque solo dos llevan Celerity, Víctor Pelletier y todo eso. Entonces lo que hace el mazo es Presence y votos, así, sin más. Claro, pero justo, o sea, a mí lo que me gusta de ese mazo es que te deja, digamos, jugar como con toda la variedad de la política que hay, ¿no? La estrategia del bloteo, por ejemplo. Sí. O sea, en ese mazo llevas tanto tus cartas que con el mismo referéndum, con la misma política, te dan pool, como con una cantidad ingente de voter, ¿no? Entonces, o sea, yo he visto ese mazo que tú lo sangras 5 veces con Dominate y si no lo logras matar, en el siguiente turno, o sea, ya se repuso todo lo que tú le bajaste, ¿no? Y eso además te da la capacidad de meter políticas de pronto, una que te va a robar una locación, otra que te va a quemar a tus vampiros que tengan de 3 o más, ¿no? O sea, tiene sus maneras de generar balance y de reventar la mesa, ¿no? O sea, porque también lleva estas políticas que le dan pool a otros, ¿no? O sea, tiene sus maneras de negociar, sus maneras de... O sea, como que te da todas esas variantes de la política porque selecciona muy bien cuáles son esas cosas que le van a permitir hacerlo, ¿no? O sea, un Ventru Headquarters, un vampiro que efectivamente va a llegar con votos desde que se aparece y con votos muy fuertes, aunque sea un vampiro de 5, la presencia, todo lo que da, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. Aparte llevas un par de Joystick Retribution para esos círculos internos que te están estorbando. Exacto. Más una Agüe. O sea, juegas una Agüe, el Bewitching y el... ¿Cómo se llama? Y ya prácticamente estás teniendo... He llegado a tener 15 votos contra 12 de un... Sí. Teniendo 3 círculos internos y los 3 se van volando como palomitas. Exacto. Y ahora la otra, ¿no? O sea, si Oliver nos cuenta un poquito de cómo juega las hijas políticas, porque si no me equivoco, la vez que he visto ese mazo, o sea, tú no lo juegas en esa versión de me hago anarca y me hago varón y hago 3 pasos y luego voto, ¿no? O sea, tú vas, o sea, yo tengo mi Melpomene y tengo mi Presence y pongas enfrente el círculo interno que quiera, ¿no? Pues es que justo yo las juego por el camino difícil, entonces lo que hago es apoyarme con las cartas que les dan votos, como un conductor o como un Bastille Opera House, ¿no? Y además las hijas tienen como el sistema de sobornos, que es, te puedo quitar sangre si votas en contra con Madrigal, o te puedo dar sangre si votas a favor, ¿no? Entonces de repente lo que he notado ahí es que, bueno, si ustedes no conocen las cartas, les cuento brevemente, que nos escuchan. Bastille Opera House es una locación que la giras y ganas un voto por cada hija de la cacofonía que controles. Y el conductor es un máster que pones en una hija de la cacofonía que controles. Y es una de las cosas más raras del juego probablemente porque te da un voto. Cada hija de la cacofonía tiene un voto mientras esté enderezada y actuando. O actuando. Mientras la hija de la cacofonía que es conductora esté enderezada y o actuando. Es decir, que si tu hija de la cacofonía A, que es conductor, está enderezada, tiene un voto junto con todas las demás que estén enderezadas. Mientras actúen, tienen un voto. Es decir, que conforme se van girando, pierden los votos, ¿no? O sea, tienes 4, supongamos, actúa una, ya nada más tienes 3, actúa otra, ya nada más tienes 2. Si actúa
la conductora, todas pierden los votos porque ella ya está girada. Entonces es una carta muy interesante que va reduciendo tu capacidad de votar. Entonces también provoca decisiones interesantes de tu lado como jugador, pero decisiones interesantes también del lado de quien va a decidir bloquear o votar en contra. Porque pues si hace eso es muy probablemente que vaya a querer votar acción por acción, ¿no? Entonces de repente dejas que pase una, pero se endereza. Entonces ahí tú ya irás viendo qué haces. Te decía que el tema es que las hijas de la cacofonía les han dado como estos micro ecosistema de cartas que les ha permitido ser eficientes, ¿no? Desde el principio con un madrigal, y luego cuando empezaron a llegar los Lily Prelude, los Benefit Performance, el conductor mismo, el Echo of Harmonies, que me parece una gran carta. Entonces es extensivo en términos de cartas, es extensivo en términos de tenerme el Pomené superior para hacerlo eficiente, pero hasta cierto punto de la vida funcionaba. Hoy que la política está tan repartida y que todo mundo trae política a pesar de que no votes, ha hecho que ese ecosistema específico de las hijas de la cacofonía sin votos le sufra un poquito más, ¿no? Te sientes un poco más obligado a presionar a través de los sobornos que puedas dar o de negociar a través de alguna manera, pero pues sí es ya no se siente como con el mismo punch que previo a quinta edición, pues. Claro. Pero mira, es que son grandes ejemplos, ¿no? O sea, desafortunadamente aquí no está Lalo porque si no lo hubiera puesto a platicar un poco de su mazo La Sombra o de este mazo de Inner Circles de 10 Banishment que le tocó al enfrentarse una vez. Porque lo que sí yo creo que quiero que se vea es como la gran variedad que uno puede tener cuando juega política, ¿no? Y que no es nada más una cuestión de los votos, digamos, o sea, de lo que viene ahí impreso, sino cómo uno hace eficiente ese juego de la política y o sea, qué tantos recursos le entregas, cómo los gestionas y cómo eso te lleva al final a gestionar la mesa completa y el juego, digamos, ya en una versión como mucho más amplia, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, que me ha dado por jugar política con clanes que naturalmente no les va muy bien. En la mañana, por ejemplo, que aproveché ahí que estaba medio desocupado para mandar ahí un mazo simis político con la gente de Bleed de 3 que lo checaran, que lo he estado jugando con los Gangre, el mismo Paco Joaquín que lo juega con sus Blood Brothers, etcétera. No, o sea, te demanda otro tipo de cosas y otro tipo de actitudes y que al final es padre, ¿no? O sea, algo que me gusta es que mencionábamos cuando hablamos de Bleed lo muy repartida, digamos, se me fue la palabra que usamos esa vez, como ubicua, que era esa mecánica, ¿no? Al final todo el mundo puede blidear, a pesar de que no seas Dominate y que no lo hagas con esa eficiencia, vas a encontrar vampiros que tengan más X de bleed, un modificador decente en la mayoría de las disciplinas, etcétera, ¿no? Y vas a lograr ahí tu camino poco a poco. Con la política a lo mejor esto no es tan evidente y necesitas pues sí, buscarle sus maneras para lograrlo, pero es muy padre que también te dé esa flexibilidad para jugar en distintas situaciones, desarrollar distintos planes de juego y poderlos ejecutar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que al final del día el tema de la política, lo que rescato y lo que me llevo y la impresión que siempre he tenido es que es súper diverso, ¿no? Entonces puedes acoplarlo a una estrategia más grande, convertirlo en tu estrategia principal, capitalizar vampiros que tienen alguna habilidad con la política o capitalizar sus disciplinas, capitalizar obviamente los títulos, incluso hacer mix and match entre sectas, ¿no? Que también eso de repente suena muy blanco y negro el tema de decir camarilla versus abad, pero pues también más de una vez hemos visto decks que vienen mixtos por la eficiencia de las disciplinas y de los títulos y de las disciplinas haciendo sinergia en un solo deck, ¿no? Y esto nos lleva a tu punto de repente encontrar a esos que no votan, al menos estereotípicamente tan poderosamente, pero hoy en día tienen opciones, ¿no? Como por ejemplo los Malkavian, que hoy, a mí me gusta mucho esta nueva cripta que vota, que tiene presence mínimamente y que te invita a votar. O tu deck de simis, yo sí he visto decks de simis de política en el pasado, que no se me hacían tan eficientes, pero de repente tienen ahí un par de cosillas que están interesantes, ¿no? Entonces pensar fuera de la caja con la política es además divertido, ¿no? Si no estás jugando un torneo y no te sientes ahí súper comprometido de cómo ganar, de que tienes que ganar, pues creo que la política además es un campo bien divertido para la experimentación.
Claro, es un arquetipo muy bueno, ¿no? También yo creo que cuando empiezas a jugar, siempre empiezas con Bleed, creo que la política puede ser el segundo paso, ¿no? Porque no es algo complejo. Obviamente tienes que conocer los Kain que haces y todo eso, ¿no? La mecánica de la política, ¿no? Pero yo pienso que puede ser un segundo paso para la gente que viene del Bleed, porque es algo de hacer daño y que no te complica tanto como entrar en combate, que ya ahora saco esto, tengo que hacer esto, cuando juego el press, cuando juego el Taze, o cositas así, o el bloqueo, qué debo bloquear, qué no debo bloquear, por qué tengo que hacer esto, por qué no tengo que hacer el otro. Entonces yo creo que después del Bleed la política puede ser un campo muy bueno para la gente que pues, ya lleva ratito y que ya el Bleed dice, no, pues ya quiero jugar otra cosa, ¿no? Puede ser el segundo escalón. En especial la política muy frontal, ¿no? La política de Kain, la política de... Justo. Para conocer la mecánica, claro. Sí, justo, porque esa sí se siente el escalón inmediato. Ya la política de cosas más locas, a lo mejor después, pero estoy de acuerdo contigo, si es lo más frontal, sí. Justo así. Luis, ¿nos queda algún otro tema que quieras que abordemos? Pues mira, es que en general el último tema que tenía ya aquí anotado era si teníamos claro cuáles eran los arquetipos más comunes, pero es que creo que justo lo que acabamos de mencionar nos tira para el otro lado, ¿no? En el que en realidad cosas comunes en la política, pues es quizá lo que menos hay, ¿no? O sea, de pronto sí se pueden agrupar. Ahora yo, digamos, el único que diría claramente es ¿cómo se llama esto? El nuevo mazo de Arishat con los príncipes y varones, porque pues yo en general como que no le he encontrado más que una fórmula, ¿no? Que es la de combinas Reckless y Parity y te llevas la mayor cantidad de vampiros de 6 que puedas con Offuscate Presence, porque los cicla, o sea, sacas vampiro por turno con un Information y más o menos, ¿no? Pero fuera de ahí, yo creo que solamente una Ventru como la que veremos más adelante son de las que se sienten como más amarradas como arquetipos comunes, ¿no? Porque en todo lo demás yo creo que puedes encontrar una variedad tan bestia que no sé, o no sé si ustedes tengan alguno que diga, no, bueno, este sí yo más o menos como que creo que es ese arquetipo y no se ha movido mucho. Es que sí hay clásicos, ¿no? O sea, clásicos que van al Bleed at Bot. O sea, Bledeo, Voto, por ejemplo, el de Stanislava, ¿no? Que es lo que hace, ¿no? Bledeo, me enderezo, Voto, bajo sangre, XY, ¿no? O el de Arika, ¿no? Que también prácticamente es algo similar, ¿no? Voto, Bledeo, bajo sangre, con mis príncipes bloqueo, a Hortir un Obedience. O sea, creo que esos son los que ya llevan años, ¿no? O sea, son mazos bueno, que claro, sí. Sí, perdón que te interrumpa, pero sí es cierto, es que a lo mejor lo podemos ver así como, más que mencionarlo de manera tan específica, así como tú dices, o sea, está el arquetipo de, como el de los Kains, el de mucho bloteo, ¿no? Y a lo mejor verlo un poco así sí los podemos encasillar más fácilmente. Claro, los que vanishean, ¿no? Porque inclusive también he visto mazos de combate que llevas, por ejemplo, los simis que llevan votos, muchas veces te tiran un banishment, ¿no? O sea, dices, no manches, ¿por qué me estás tirando un banishment cuando vi que estabas combatiendo todo el tiempo? Porque hay también el bot moment, ¿no? O sea, no voto, pero llevo cartas para votar. A lo mejor llevo vampiros enormes, llevo Political Struggle, que es una parte también de un mazo político porque te sostiene sobre algo político para sobrevivir en la mesa, ¿no? Aunque no es de política 100%, ¿no? Bueno, que mira, a lo mejor eso, y no sé si nos extendamos mucho, pero a lo mejor eso sí es algo que podemos mencionar, ¿no? Esto, el hecho de que haya ahora tantos vampiros que han salido con título impreso, sí, yo creo que ha llevado a un momento donde esto prolifera mucho, ¿no? O sea, mazos que no tienen una estrategia de votos como tal, pero llevan algunas cartas para eso, ¿no? O sea, es que, ¿sabes qué? Sobre todo yo creo que, por ejemplo, yo lo veo mucho en cosas como el Banu Hakim. Claro. ¿No? Es un mazo que en realidad no está dedicado a votos, pero pues llevas unos parities porque pues igual llevas príncipes, 6 votos en mesa no es difícil, y aunque sabes que no tienes nada de modificadores ni algo así, o sea, negociar un parity tampoco es muy difícil porque le das o el daño o el pool a alguien y lo demás lo capitalizas tú, ¿no? O cosas por el estilo. Claro. Que eso me hace pensar un poco, Luis, que a lo mejor el estereotipo no vive tanto en el deck, sino en los módulos, ¿no? O sea, creo que de repente el módulo de 17 Kain se siente muy estereotípico independientemente de a qué estructura se lo sumes. Si sea una estructura completamente de votos o una estructura de Vote and Bleed o de Bruce and Vote, ¿no? O sea, tú puedes como meterlo ahí donde te acomode mejor, pero el tema es que
se trata un poco como de donde yo identifico como lo estereotípico o lo arquetípico es en los módulos, ¿no? Este módulo de vampirotes, de Political Stranglehold, Sí, Reigns of tienes Power, razón. ¿sabes? O sea, creo que va un poco más, bueno, así es como yo lo detecto, así es, o como... No, y creo que está bien, o sea, porque justo podríamos hablar entonces de los 17 Kinds, ¿no? Y ahí están los Panders, están los Kaitips, está, por ejemplo, una versión del Pala Grande que lleva sus votos y Kind, ¿no? Está luego el otro módulo de Consanguinius Boon, con los Claro. Rapnos, con el mismo Pala Grande, y luego sí, o sea, los de Banishment y las políticas Los de los únicas. vampirotes. Exacto. Y ya luego como las rarezas, digamos. Creo Sí, que la claro. política apoya bastante muchas estrategias, ¿no? Creo que es que obviamente los 4 arquetipos son muy importantes, ¿no? Pero con el voto, como bien menciona Luis, ¿no? Un consanguíneos boom, pues te levanta del juego, ¿no? A diferencia de que a lo mejor voy y le pego a uno. Sí, ya le pegué a uno, ¿no? Pero si no me salen las cartas, pues los de otros 2 me van a venir a sacar, ¿no? El consanguíneos boom es algo que tú puedes controlar hasta cierto punto dependiendo del arquetipo de mazo que tengas, ¿no? O a lo mejor Claro. un Autakis Persecution, voy a mandar este Autakis y revivo la mesa completa, porque a lo mejor todos vamos a ganar pool y a lo mejor esa me la botan a favor, ¿no? Y después ya viene un Exacto. Cryptid Rider y ahora sí le meto a mi presa a lo mejor otra cosa, ¿no? O me hago príncipe con ese Cryptid Rider, ¿no? O sea, también creo que es un apoyo muy fuerte para varios mazos y es un eje muy fuerte en los arquetipos que hay, ¿no? Porque puedo pegar y votar. O sea, todo esto del voto apoya y sirve bastante dependiendo cuál sea tu módulo, como bien menciona Oliver, ¿no? O sea, ¿cómo voy a armar mi mazo? ¿Qué quiero como los Banu, no? A lo mejor voy a meterle ahí unos Anatema y le meto unos Party Ship y con eso tengo, ¿no? A lo mejor si llevo vampiros enormes y no quiero que me estén molestando, banishment, y vivo del bleed que hago, ¿no? Exacto. Que aquí sumaría un poco que también, o sea, se siente como en la similitud de los módulos de combate, pero la diferencia está en la eficiencia, ¿no? Y sé que muchas personas que están escuchándome seguro me van a odiar, pero este es mi speech de toda la vida, que en la comparativa gana mucho la política. No, porque es muy eficiente, o sea, ve los resultados de conseguir que pase una acción de política versus los resultados de ir y pegarle a alguien y mandarlo a torpor. O sea, claro, obviamente puede haber escenarios donde sea más contundente que otros, pero en la generalidad, pasar Claro, un consanguinos boom como lo explicas, suena a que conseguí muchos más beneficios que ir a mandar a torpor a un vampiro. no, bueno, Claro. y además de los beneficios también está el hecho de que mantienes una mesa como evidentemente más estable, ¿no? Porque el hecho de ir y tumbar y mandar a alguien a torpor, por mucho de que haya sido algo que en el fondo sí mantiene una estabilidad en la mesa, eso no quita que alguien ya no va a jugar, ¿no? Claro, claro. Y, Y además y es también, mucho más fácil reventar una mesa para mal con combate que con política, aunque en esencia estés haciendo una cosa similar, ¿no? claro, claro, porque además justo se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Y quitar remover un vampiro, muy probablemente generes desbalance, ¿no? Porque estás provocando que ese vampiro no vaya hacia adelante, si era su intención, no. Si estaba nada más estorbando, pues entonces creo que era bastante justo quitarlo. Pero digo, sin clavarnos en los detalles, entiendo perfecto para dónde vas. Y creo que se siente como incluso más divertido, ¿no? Para todos, ver que los votos pasen, ver que las cosas pasen, o que no pasen, que los votos no pasen, ¿no? Que les digan que no. Pero a nivel de experiencia me parece mucho más divertido que la experiencia de una sola persona mandando a torpor a un vampiro. Claro, ¿no? claro. Y no sé si con esto ya estamos de camino al final del capítulo, amigo. Sí, de hecho sí. Ya nada más algo para mencionar. Es simplemente que seguramente mucha gente entre sobre todo los más veteranos, se quedarán ahí preguntándonos, no, pues o sea, hablen un poquito de la lectura de mesa y cómo se ejecuta con la política, etcétera, porque al final es algo que es muy real, que uno necesita tener cuando juega política y que adentrarse en el juego de la política te avienta muy, muy lejos para ello, ¿no? Pero yo creo que es mejor que lo veamos ahora que vamos a estar revisando, como hicimos con el Bleed, etcétera, los mazos, así muy concretamente de los que han salido de preconstruidos y esas estrategias y cómo funcionan y cómo ejercen la política. Yo creo que será mejor y una conversión mucho más rica que encaremos la lectura de mesa con cada uno de esos arquetipos y con situaciones ya mucho más concretas enfrente, que hacerlo de manera general y
y aventarnos aquí algo que, o sea, no nos vamos a aventar 3 horas de lectura de mesa con política, ni yo creo que saldría bien que lo hiciéramos en 10 minutos así intentando abarcar demasiado, ¿no? No, además creo que funciona mejor con un contexto más específico, ¿no? Y eso nos lo ofrece hablar de un deck en concreto. Entonces, totalmente de acuerdo contigo que lo guardemos para siguientes capítulos. Coincido con Luis. Buenísimo. Entonces, vámonos a Final Words y despedir este primer capítulo de la nueva temporada. Así que vámonos para allá. Todas las voces de la cultura friki están en Las Voces del Onder. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Y vamos terminando este capítulo. La verdad es que creo que todos estamos contentos de regresar. Bueno, nosotros estamos contentos de regresar. Ojalá ustedes estén contentos de escucharnos. Así que vamos a escuchar las palabras finales respecto a esta generalidad de la votación como estrategia, como mecánica, como arquetipo. Por favor, Carlos, cuéntanos y si quieres mandar algún saludo o algunas palabras para cerrar el capítulo de la primera temporada. Ay, bueno, vamos a ser rápidos, ¿no? La política creo que es uno de los arquetipos que más te disfrutan jugar, ¿no? Porque interactúas con toda la mesa, siempre, como bien mencionábamos, ¿no? Siempre habrá ahí cositas, ¿no? De discusiones y todo, siempre terminando a buen término el juego, pero siempre te da ese sabor, ¿no? De poder hacer algo más y interactuar con toda la mesa. Ya iremos desglosando muchos mazos y obviamente iremos abarcando todo lo que es la política, porque creo que nos hemos quedado con mucho que decir, pero ya cuando analicemos los mazos que ha sacado en la era Black Chantry, inclusive también hablaremos igual, tocaremos ahí uno que otro que ya son clásicos, nos vamos a divertir bastante y es uno de los arquetipos que también disfruto jugar bastante, ¿no? Siempre hacer política y decir, y más cuando dominan los votos, creo que eso también lo hablaremos después, eso es todavía cuando se siente todavía más ameno jugar política. Y bueno, entonces pues estoy muy contento de que regresemos una nueva temporada, ya vamos para el 4º año y se dice fácil, pero cuando volteamos y decimos, caray, qué rápido ha sido el tiempo, y todavía tenemos mucho que hablar de Betes, ¿no? Y muchísimas cosas más que vienen de Masterface y otras cositas que ahí vean en nuestras redes sociales, ¿no? Y saludar al buen de Lalo, ¿no? Que ahora sí que el helicóptero se lo llevó a otro lado y no dejó que viniera a grabar con nosotros, pero esperemos que ya para el siguiente episodio lo tengamos aquí. Y bueno, nuestros amigos de Chile, nuestros amigos de España, a todos en general, gracias por escucharnos una temporada más. Buenísimo, amigo, pues muchas gracias a ti por ser parte de este proyecto por tantos años y por unirte un año más, porque no te puedes ir, este es un contrato anual, así que aquí sabes que estamos muy contentos de tu participación. Y Luis, por favor, amigo, final words y algún mensaje que quieras mandar, saludos, whatever. Pues nada, o sea, muy emocionado igual por volver. La verdad es que sobre todo me encanta que el primer tema que vayamos a tocar ahora en este regreso sea la política, porque es de lo que más me gusta jugar y voy a intentar aquí sacar, poner de verdad enfrente toda la experiencia que he ganado jugando mazos políticos y que no sea como luego me pasa en las mesas que se me olvida y que parece como si fuera la primera vez que agarro un mazo, así que vamos a intentar ahí sacarlo con todo y sacarle el máximo jugo a cada revisión de esos mazos que vamos a ver ahora. Y pues nada más, o sea, un gran saludo a toda la comunidad, a toda la gente que ya nos estaba esperando, que teníamos por ahí en algunos chats gente que preguntaba cuándo íbamos a volver y pues eso, como siempre lo hemos mencionado, nos da muchísimo gusto. Entonces pues nada, un gran saludo a todos, un abrazo a Lalo que no pudo estar hoy y pues nos estaremos escuchando seguido. Buenísimo, amigo, pues de nuevo gracias por sumarte, gracias por la chamba, porque igual de repente suena a que Carlos, en los hombros de Carlos cae mucho trabajo que es real, pero tampoco hay que hacer palidecer tu chamba, porque tú también te echas una chambita acá con el tema de la organización, de la planeación, de hacer las escaletas, de todo eso, o sea, y la verdad es que desde que me desprendí de esa tarea, pues aprecio más, ¿no? La chamba que haces. Entonces, de mi lado, solamente pues igual agradecerles a nivel final words. Lo único que les voy a decir es, creo que ya hemos dicho suficiente de la política, pero yo quiero contarles algo que vi en otro juego respecto a la política, y este otro juego es Rivals de Vampire, que si ustedes no ubican este juego, en breve es un expandable card game que en algún momento se sintió como estaba como en la duda de si iba a reemplazar de alguna manera a Betes,
no lo hizo porque pues obviamente su tirada es completamente diferente, pero sí era llevar la experiencia a algo más simplificado y a lo mejor hasta un poco más comercial, ¿no? Esa era un poco la tirada de Renegade. La cosa con la política ahí, porque obviamente es básicamente este juego pero reinventado, la política ahí no se llama política, se llama, bueno, sí son acciones políticas, pero mejor dicho, no es que no se llame política, lo que no existe son los votos como tal, sino es ejercer la influencia de tu título. Y el diferenciador principal es que no puedes ejercer la influencia todo el tiempo, porque obviamente tus contactos, tu lo que sea que es, de la manera en la que ejerces la política, se desgasta. Entonces, imaginen el mismo juego de BTS, pero ¿qué tal si yo llamo a una acción política y por votar a favor de ella ya ejercí mi influencia? Entonces hasta mi siguiente on-tap tendría votos de nuevo, lo cual les aseguro que en términos de ese juego cambia muy, muy, muy drásticamente el cómo se vota y el cómo decides votar. Creo que estaría buenísimo que de alguna manera existiera una acción política que afectara de esta manera a los votos para ver cómo funciona, ¿no? Les dejo eso ahí para contarles que cómo se adoptó esta mecánica y esta mecánica tan original a otros juegos, ¿no? Y ya, con eso me despido porque ya este capítulo resultó ser más largo de lo que esperábamos. Yo solamente le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos esperaron, a todas las personas que querían que regresáramos a los micrófonos de Masterface, especialmente a Íñigo y a Raúl, con quienes estuvimos platicando en estas vacaciones y tenemos por ahí pláticas pendientes. Les mando un abrazote hasta España. Y ya, me despido, yo soy Oliver de la Parra, esto fue Masterface, gracias por acompañarnos. El consejo de esta semana es que, recuerden, se ve muy mal la gente que hace berrinches por un pool de una acción política, especialmente si ya eres un señor. Así que nos despedimos, recuerden compartir, que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Vampire Heritage, cualquier juego de mesa, cualquier contenido, si ustedes les gustan las ilustraciones de todos tus huesos de los artes alternativos, por favor, compártanos. Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.